Vamos a continuar hablando del trasfondo semítico de Mateo. El texto griego de Mateo tiene una carga lingüística y cultural semítica innegable. La cosmovisión semita permea todo el evangelio griego de Mateo. Mediante la lengua griega, el autor intenta expresar su cosmovisión hebrea. Muchas veces este proceso hizo que algunos pasajes perdieran parte de su encanto, que ya no sonaran igual, que ya no trajeran a la mente lo mismo en hebreo que en griego. Vamos entonces a ver un caso especial de semitismos y juegos de palabras. Belzebul y el dueño del templo. ¿Qué tiene que ver el templo con una mosca? Vamos a ver en el pasaje de Mateo, capítulo 10, versículo 25, qué tiene que ver, cómo se relacionan estos dos conceptos. Dice Mateo 10, 25. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al señor de la casa, en griego oikodespoten, le han llamado Belzebul, cuánto más a sus domésticos. ¿Qué estaban escuchando los primeros destinatarios de estas palabras? ¿Cómo lo estaban escuchando? ¿Cómo los primeros receptores de este mensaje entendían estas palabras? Pues bien, para comenzar tenemos que entrar en contexto. Belzebul significa señor príncipe en ugarítico. El ugarítico es otra lengua semítica, cuya escritura es la más antigua de las lenguas semíticas noroccidentales: fenicio, arameo, hebreo. Es una lengua semita. Belzebul son dos palabras, Bel-el-Zebul, señor príncipe. Y lo que está haciendo el texto griego de Mateo es transliterar este nombre en griego. Belzebul es una palabra que en sí misma no existe en griego. Es la transliteración griega de una palabra semita. Baal-Zebul, Bet, Ayin, Lamed, Zayin, Bet, Bab, Lamed. Baal-Zebul. Baal significa señor. Zebul significa príncipe. Baal-Zebul, el señor príncipe. Era un dios de los filisteos. Los filisteos adoraban a Belzebul, el príncipe de los dioses, el señor príncipe. Por lo tanto, los hebreos, en tono de burla, lo llamaban con otro juego de palabras: Baal-Zebuv. Baal-Zebuv, el señor de las moscas. Zebuv en hebreo es moscas. Se burlaban entonces ellos del dios filisteo, diciéndole Baal-Zebuv, el señor de las moscas. Por eso, en los evangelios podemos ver que cuando se refieren a Belzebul, dicen que es el príncipe de los demonios. ¿Por qué el príncipe de los demonios? Porque es un ídolo filisteo cuyo nombre significa príncipe. Y ahora viene algo interesante. Baal-Zebul significa el señor de la casa, o de la habitación, o de la residencia, o del templo. La palabra Zebul significa casa, habitación, residencia, templo. ¿Por qué? Porque era la casa especialmente de Dios. La casa de Dios, la residencia de Dios, la habitación de Dios. Zebul significa la casa de Dios. Por eso se traduce también como templo. Baal-Zebul en hebreo entonces significa el señor del templo o el dueño del templo. Dueño es otra palabra que se puede traducir en vez de señor. Baal, el dueño, el señor. El señor es el dueño. También en griego, ¿verdad?
El Kyrie o Quirie es el Señor o es el dueño. ¿Cómo suenan estas palabras? Baal-Zebul. ¿Cómo suena el nombre del ídolo filisteo? Baal-Zebul. Suenan igual. Baal-Zebul, Baal-Zebul. Por lo tanto, seguramente los primeros receptores de estas palabras escucharon algo así como Le Baal-Zebul, Karu Baal-Zebul. Le Baal al Señor, Zebul del templo, Karu llamaron Baal-Zebul, Señor príncipe. O bien, más aún, Le Baal-Zebul, Karu Baal-Zebub. Es decir, al dueño, al Señor del templo, llamaron Señor de las moscas. Una parodia que los judíos ya habían aplicado a Belzebul, Señor príncipe de los filisteos. Ahora se lo están aplicando esta parodia a Jesús. Al Señor del templo lo llamaron el Señor de las moscas. La misma parodia, la misma burla que los judíos hicieron de Belzebul, ahora la hacen de Jesús. Le Baal al Señor Zebul del templo, Karu llamaron Baal-Zebub, Señor de las moscas. Esto es lo más probable que hayan escuchado los primeros receptores de Mateo. Un juego de palabras con una parodia, con una burla de Jesús como el Señor de las moscas. Así como Belzebul es un ídolo, es un dios falso, Jesús es un falso profeta. Incluso es un falso dios. Es un ídolo también para los que le consideran igual a Dios. Al Señor del templo le llamaron Señor de las moscas. Le Baal-Zebul, Karu Baal-Zebub. De hecho, la Vulgata Latina de San Jerónimo reporta la palabra Belzebub, Señor de las moscas, en Mateo 10:25. No sabemos exactamente cuál fue la fuente griega de Mateo que estaba utilizando Jerónimo, pero en su fuente estaba la palabra Belzebub, con bet al final, beta en griego, ¿verdad? El Señor de las moscas. Una parodia de Jesús, Señor del templo, como el Señor de las moscas. Esto es lo que estaban escuchando los primeros cristianos receptores de Mateo. Lo que les venía a sus mentes era todo este juego de palabras. Una vez que el mensaje de Mateo es plasmado en griego, pierde parte de su encanto, aunque el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús, el Señor del templo, fue llamado el Señor de las moscas. Espero que les haya parecido interesante y seguiremos haciendo algunos videitos con el trasfondo semítico de Mateo. Hasta la próxima.